Y seguimos de inmediato nuestra conversación, vamos viendo, analizando, estábamos recién conversando con el ganador absoluto de los cores, porque sacó la primera mayoría, pero hay que hacer muchos análisis porque ahora se nos viene una segunda vuelta que va a ser, no sé, no recuerdo una tan así, tan polarizada, digamos, en nuestra vida democrática en los últimos 30 y tantos años. Vamos a conversar con un analista que nos ayuda siempre a comprender nuestra realidad. Te vemos claramente. ¿Cómo te va, Héctor Hernández? Gusto de saludarte. Hola, Raúl. Muy buenas tardes ya hasta ahora. No es tarde, todavía faltan 18 para las 2. Claro, todavía faltan unos minutitos, ¿cierto? Sí, con toda la jornada de ayer uno ya no sabe si es mañana, tarde, noche. Ha sido una larga jornada, una jornada que aún mantiene mucha incertidumbre respecto a lo que puede pasar en la segunda vuelta, pero donde algunos amanecieron más contentos que otros. Eso indudablemente es así. Exactamente, algunos están muy decepcionados, algunos muy decepcionados en varias áreas y otros muy contentos y otros mezcla por una parte triste y por otra contento. Yo creo que es parte de las elecciones, cuando hay varios, ¿cómo las va a perder todas? Dice alguien. Bueno, análisis, lo de ayer, algunas cosas las conversamos ayer en la primera parte. Estuviste con Rodrigo y comentando cosas allí, pero vamos viendo ahora, decantando un poco, un par de horas durmiendo, se decantan ideas. Así es. Lo primero que podemos decir es que la bolsa, de alguna u otra manera, comienza a reflejar este impacto de las elecciones. El dólar se ha ido depreciando, lo que quiere decir que el peso chileno se fortalece, lo que es bueno. Aún no cierra la bolsa de Santiago, pero abrió al alza, lo que quiere decir que de alguna manera está reflejando el triunfo de Kast, que si bien no deja tranquilo a todo el espectro económico, porque lo vimos en la ENADE, en la reunión que tuvieron los empresarios con los candidatos, también Kast presenta algunas dudas para el empresariado chileno. No es menos cierto que tranquiliza en general a los mercados internacionales e internos cuando es un candidato, el que obtiene la primera mayoría, es un candidato que es pro mercado libre, pro empresa, digamos, pro emprendimiento, versus uno que ha planteado a través de sus asesores el decrecimiento, la inestabilidad económica y el comunismo detrás. Digamos, es evidente que hay ahí una correlación, aunque no tan notoria, sí hay una correlación en la bolsa de comercio. Y eso bueno, oye, desde que tenemos balotaje siempre ha ganado el que gana en la primera vuelta. ¿Sí o la memoria me está fallando? No, está bien. Desde que tenemos balotaje, siempre ha sido quien pasa a la segunda vuelta en primer lugar, se transforma finalmente en presidente de la República. Ahora, escuchaba algunos analistas que decían que esta es la elección con menor diferencia. Yo discrepo ahí, la elección Lagos-Lavín también fue con un target muy pequeño de diferencia. Y yo te diría que esa elección incluso tenía más potencia Lavín, la sensación que la que podía haber tenido, que puede tener caso hoy día, porque incluso en esa elección Joaquín Lavín estaba mucho mejor aspectado porque superó la barrera del 40% histórica de la derecha en Chile, que lo que sacó hoy, digamos, Kast, digamos, que no alcanzó el 30%, ahí tuve yo una pequeña diferencia, yo te decía 25 va a sacar Boric, ahí la chunté, pero no acerté lo mismo con Kast, que no alcanzó a llegar al 30%, está casi en un 28%, pero igual es una diferencia pequeña en relación a lo que puede ser una segunda vuelta, y la deja todavía la elección de segunda vuelta bastante abierta, porque si tú haces simplemente la sumatoria de la derecha y la izquierda para uno u otro candidato, la cosa está bien complicada todavía y sí. los votos de París van a ser fundamentales. Y aquí van a ver también los errores forzados y los no forzados, porque de pronto hay gente que comete errores no forzados y ahí vamos a ver qué es lo que va a ocurrir, pero está incierto, totalmente incierto. Pero fíjate que en el tema de Lagos-Lavín, creo que todo lo que estábamos viviendo en ese minuto, sabíamos que iba a seguir el sistema de mercado, que lo había dicho Ricardo Lagos, sí, con otros énfasis, pero iba a seguir el mismo sistema, cosa que no es ahora igual. Por supuesto, haces un muy buen punto, y eso lo más probable es que le haga sentido a muchas de esas personas que, siendo, entre comillas, de un mundo de centro, incluso de centro derecha, apostaron por una presidencia de Ricardo Lagos,
que como tú bien lo dices, ya haces un muy buen punto, que es la diferencia hoy en día, apostaba todavía por la economía de mercado, por el mercado y el capitalismo o el liberalismo económico. Versus una elección ahora con un candidato que de lleno, de plano, se manifiesta en contra del modelo económico que ha planteado derechamente, lisa y llanamente, acabar con el modelo económico neoliberal, dicen ellos. Por lo tanto, evidentemente hay ahí un sector de la población a quien le va a hacer ruido y le va a llamar a sopesar mucho mejor su voto respecto de quien le ofrece un mundo de estabilidad económica versus otro que no le da eso. Y te lo decía en algún minuto, al chileno cuando le tocan el bolsillo se moviliza. Y yo creo que eso va a ser un movilizante de esta elección, de esta segunda vuelta. Por mucho que haya votado menos gente de la que nosotros estimábamos, digamos, inicialmente. Lo de la fila fue un espejismo. Claro, yo no creo que esta campaña vaya a ser media tranquilita, porque no va a dar lo mismo quien gane, o sea, en el modelo se va a cambiar. El que de allá va a decir mejor este, mejor el otro, pero va a haber claro que hay dos confrontaciones en juego que son fuertes. Muy fuerte, y tanto así que ya los acuerdos comienzan a surgir. Ya viste las declaraciones por parte de la izquierda, ultraizquierda, digamos, de Boric, de Carmen Frey, quien ha dicho que van a estudiar la posibilidad de apoyar a Gabriel Boric con algunas condiciones planteadas básicamente en el programa, digamos, una cuestión programática. Ya Meo le entregó su apoyo, digamos, dice que él no aceptaría jamás un nuevo gobierno de derecha. Los votos no son tan sencillos de traspasar, pero por lo menos hay una intencionalidad. Y por parte de Sichel, él ha dicho y fue claro que él no va a votar por Boric y no va a votar por una opción de izquierda. Tiene que ser más claro en sus énfasis, por supuesto. Pero fíjate que ese sistema que yo creo que le pasó la cuenta a Sichel, porque ¿por quién vas a votar? No voy a votar por esto, sí. Claro, uno llega por el otro lado, pero ¿por qué no es directo? Dice voy a votar por este, pero no voy a votar por este. Como que siempre va por el lado al revés. Entonces yo creo que eso le pasó la cuenta también en esta vuelta. La indecisión, tienes toda la razón. Yo creo que la indecisión de Sichel le jugó en contra porque efectivamente la población, el país, está esperando alguien con autoridad. Se supone que va a ser la primera autoridad del país y requiere fuerza, energía, y eso evidentemente le repercutió negativamente a Sichel. Y siguiendo con los acuerdos, ya Chaguán, el senador Chaguán, que es presidente de Renovación Nacional, ya ha dicho que se comprometió con CAS a conversar el programa, a mejorar el programa, y la generalísima Santelice de CAS ha dicho que está abierta a mejorar el programa. Y lo más probable es que ahí hayan algún tipo de transacción respecto de los aspectos valóricos, que son básicamente donde está el meollo de la diferencia entre lo que es la derecha liberal tradicional, esta derecha que ha sido derrotada, digamos, con esa otra derecha que es la que representa CAS. Si las grandes diferencias no son en los planteamientos económicos o de visiones de cómo debe ser el Estado, las diferencias están en los aspectos valóricos. Y es ahí donde seguramente van a tener que negociar, transar, o por lo menos respetar sus propios foros y mundos, y no tocarse en cada uno de esos aspectos y dejar libertad de acción para poder aunar un programa que represente a esa centro derecha que ha quedado, entre comillas, huérfana de un liderazgo al haber obtenido el primer lugar de José Antonio Caz. Claro, yo creo que hay otras cositas que conversar ahí, pero la parte económica es fuerte, la parte valórica es fuerte, hay gente que no transa con ninguna de las dos, entonces por ahí vamos a ver qué va a ocurrir. Sí, y también quien se plantee en este minuto como más alejado de la política tradicional. ¿Por qué te digo esto? Porque el voto de Parisi, que es sorprendente... Hoy salió tercero. Tercer lugar, o sea, en la cantidad de votos que allegó Parisi finalmente, no es un voto ideológico. Eso yo lo tengo bastante claro. Es un voto básicamente de rechazo a la política tradicional, al político tradicional. Por eso te digo, el candidato, ¿cuál de los dos se manifieste más lejano al prototipo del candidato, del político tradicional, va a ser el que llegue más votos de Parisi a su fuente? Pero mientras más tradicional te plantees, yo creo que ese voto Parisi más lejos va a estar. Y yo creo que
Kast en un discurso que yo lo encontré muy, en el discurso, en el fondo es muy similar a lo que ha dicho siempre, pero en la forma fue muy pausado, muy tranquilo, versus un discurso de Boris que observé mucho más desde la derrota hacia adelante, y utilizando expresiones como compañeras o compañeros que vuelven a hablarle a su mundo de nicho. Cuando plantea algunos aspectos que son los que recogió Kast, como la lucha contra el narcotráfico, el nepotismo y todo este tipo de situaciones, no resulta tan creíble cuando sigue utilizando expresiones como compañero o compañero, digamos, que son hablándole a su mundo tradicional. Entonces, las estrategias de cada uno de los candidatos van a tener que ser muy inteligentes, porque por una parte Boric tiene que llegar votos de esa centro-izquierda, democracia cristiana fundamentalmente, que lo mira ligado al Partido Comunista. Y por la parte de Kast va a tener que llegar a su molino agua de un mundo de derecha liberal, que está con los principios y valores del nuevo mundo y que le hace ruido, no le hace sentido esas otras expresiones de conservadurismo valórico, digamos. Oye, ¿sabe? Pero independiente incluso del resultado que vaya a haber en la segunda vuelta, yo creo que la Convención Constituyente va a tener que tomar nota de lo que está pasando, porque parecía que estaba todo facilito, pero ahora se complicó un poco la cosa. Mucho para lo que fueron las apreciaciones iniciales de esta Convención Constituyente y que se han ido mostrando durante este periodo. Hoy día recién Jaime Baza, el vicepresidente, le estaba dando su apoyo a Boric, no hay ninguna novedad, él es del Frente Amplio. Pero evidentemente tiene que cambiar de alguna manera la lógica política con que estaba actuando la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente, digámoslo tal como es un instrumento absolutamente político. Aquí no hay una cuestión necesariamente de bien común, aquí hay un juego político, porque es un mundo de izquierda, de ultra izquierda, que está representado fundamentalmente ahí, lo sabemos. Y el hecho de que la derecha en general, desde la centro derecha hasta la derecha ultra, que tú quieras ponerle el mote que quieras, digamos, haya obtenido una gran cantidad de parlamentarios y que roce en la Cámara de Diputados casi en la misma cantidad que la izquierda, pero que en el Senado lo supere, evidentemente le cambia el cuadro de acción a la Asamblea Constituyente, porque ya no van a poder hacer o pasar las leyes que pretendían pasar, sobre todo los plebiscitos dirimentes, sino que le va a poner cortapisas mucho más complejas, porque ahora el escenario parlamentario se les cambió completamente. Ya no tienen la cancha libre para hacer, entre comillas, lo que ellos planteaban, sino que ahora van a tener que mirar con mucho cuidado qué iniciativas plantearle al Congreso de lo que ellos pretenden se modifique para que consigan ese proyecto constitucional que plantean. Y evidentemente les va a hacer reflexionar respecto de lo que están haciendo en la Asamblea Constituyente. Bueno, es un tema interesante a conversar. Bueno, también lo que pasó con los diputados, que se cambió completa la Cámara, consejeros regionales. No he tenido tiempo de analizar el país todavía porque estaba muy metido en la parte local, pero ese cambio también debe ser interesante analizarlo. Sí, y por supuesto que en la zona las sorpresas de un John Sancho que se queda abajo, digamos, un Benavente que finalmente le gana el gallito a Rentería, parlamentario de varios periodos, el batatazo de Jaime Naranjo, a quien evidentemente le hizo muy bien las 15 horas en el Congreso con la primera mayoría regional, y la fuerza de Parral para elegir a un candidato. Parral es muy potente, casi Parral solo saca un candidato en el caso de Paula Laura. Y en los consejeros regionales, en general también bien variados. También la irrupción de la futura diputada Veloso, que es una, tengo entendido, egresada de Derecho, no sé si es abogada, pero egresada de Derecho, que también ingresa desde el mundo de la izquierda, de la ultraizquierda. Entonces, va a ser un parlamento bien variopinto y por lo menos en la región representado en todos sus mundos. Exactamente. Bueno, agradezco esta conversación, esta nueva visión. Ayer cuando estábamos a las 9 y estábamos diciendo que que estaba Rentería con Benavente no va a ser tan fácil, se van a dar, y terminaron hasta la última mesa con incertidumbre. Lo veíamos que venía complicado eso. Así es. Bueno, muchísimas gracias por todo, que estés súper bien y nos vemos. Nos encontraremos en cualquier otra ocasión. Saludos. Hay harto que conversar todavía. Adiós, gracias. Adiós, saludos.